disculpas a Gabriel Ibarra. Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa especial. Dentro de nuestro gama de programas de Habla el que sabe, pues tenemos este programa especial que es Mesa de Análisis de cara a la elección 2025 de ministros, jueces y magistrados. Bienvenidos sean todos. El día de hoy pues vamos a desglosar básicamente pues este proceso, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño y breve análisis de lo que está sucediendo y pues me voy a permitir presentar a los invitados del día de hoy que nos van a exponer cada quien su punto de vista, ¿verdad? Muy interesante. Pues empezamos aquí con el maestro Gabino Berumen Cervantes, exdirector de la Escuela Politécnica de la Universidad de Guadalajara, exdiputado local y expresidente del Partido de la Revolución Democrática aquí en Jalisco. Bienvenido, maestro, un placer. Muchas gracias por la invitación, siempre es un placer estar compartiendo este foro con tan excelentes y dilectos amigos. Gracias. Gracias, maestro, bienvenido. Tenemos la presencia de nuestro amigo y compañero José Adrián Rangel Guerrero, presidente del CONAPRID Jalisco y aparte director general de la revista Punto. Y bienvenido, Adrián Rangel, un placer. Muchísimas gracias, mi querido Armando. Gracias a todo tu público, ya que podemos, por parte de tu medio, expresar nuestras opiniones y creo que muy valiosas. Gracias, Gabino, y todos los amigos que se encuentran aquí con nosotros. Muchas gracias. Tenemos la presencia de nuestro compañero y amigo Osvaldo Sandoval Guasano, periodista del programa Charlas y Entrevistas, además analista político. Osvaldo, amigo de muchas luchas y de muchos años. Bienvenido, Osvaldo. Muchas gracias, buenas tardes, maestro, buenas tardes, compañeros, y gracias por la atención. No, al contrario, gracias por estar aquí. Y tenemos la presencia del licenciado José de Jesús Flores, catedrático de la licenciatura en Derecho de la Universidad de Guadalajara y asimismo de la Universidad Enrique Díaz de León y actual director general de Televisora Jalisco y pues el anfitrión del día de hoy. Bienvenido, Rick. Gracias por aceptar la invitación. Creo que el análisis de esta mesa va a ser muy próspero y fructífero para la gente que nos está oyendo y nos está viendo, cuando menos que se den una idea real de lo que está aconteciendo. Así es, así es. Pues yo creo que todos hemos tenido la posibilidad y la oportunidad de entrevistar o platicar por lo menos con alguno o algunos candidatos a jueces y magistrados. Pues si quisiéramos iniciar que nos den su punto de vista. Empecemos, maestro Berumen. Con gusto. Bueno, quisiera hacer una reminiscencia en principio del porqué de la reforma al Poder Judicial. Esta reforma tiene sus antecedentes con la iniciativa de ley del presidente Andrés Manuel López Obrador, que la presenta al Congreso de la Unión antes de que saliera él de su mandato. Y bueno, pues eso dio pie para que el honorable Congreso de la Unión la aprobara y bueno, se pusiera en práctica ya una vez que fue aprobada por la Cámara de Diputados Federal y la Cámara de Senadores, pues entonces se publicó en el Diario Oficial de la Federación y eso significó pues una ruta importante para que se diera el paso fundamental que se requiere en este proceso de transformación, que es el asunto de la democratización del Poder Judicial. Y cuando nosotros hablamos de democratizar el Poder Judicial de la Federación, pues ¿qué significa? Que el pueblo elija a sus jueces, magistrados y ministros por la vía del voto directo y secreto, universal. Todos vamos a poder ir a votar este 1 de junio. Entonces hay que ejercer ese derecho de poder elegir a nuestros juzgadores. Muy bien, maestro. Una disculpa por Gabriel Ibarra Bourjac, tuvo que salir de emergencia a la Ciudad de México y pues no contamos con su presencia el día de hoy, pero aquí seguimos con la mesa de análisis. Osvaldo, de tu punto de vista. Bien, buenas tardes.
Pues sí, después de muchos años de la era Benito Pablo Juárez García, en donde fue y se llevó a cabo la primera elección para elegir a ministros de la Suprema Corte, hoy después de muchos años se viene a llevar a cabo este ejercicio, con algunas dudas para muchos, a 15 días o menos de que ya se realice, mucha incertidumbre, por más, ahorita están acelerando las autoridades electorales y había un programa que decía, se hizo famoso porque decía las reglas cambian. En esa sintonía se vienen actualizando temas para que se pueda llevar a cabo la elección, ¿no? Sí hay mucha gente, ya estaba prohibido primero que actores políticos invitaran a la participación, ya vimos algunos liderazgos nacionales aquí promoviendo la elección, hasta eso sí muy respetuosos de no señalar candidatos, pero al final de cuentas vemos que va a ser un ejercicio. El primero inmediato va a ser algo bajo en el resultado de votación. Sí sorprende a mucha gente esta apertura, la gente, muchos ignoraban que esta nueva reforma va porque va, esta reforma ya es un hecho, ya está nada más el proceso de la elección. Sí está complicada para la ciudadanía en general el hecho de elegir a más de 855 candidatos. El hecho de que, pues cuánto se va a dilatar una persona en una urna para tener que elegir a 9 ministros a la Suprema Corte, en algunos a 8, 4 mujeres, 4 hombres para materia administrativa, qué sé yo, ¿no? Pero ya la regla dice para las personas que nos ven a través de tu canal, que ya se va a poder a una especie de acordeón en el que ellos señalen que está prohibido, que está señalado, que lleguen y lo peguen ahí, ¿verdad? Que hagan recomendaciones, eso sí está prohibido, pero que en lo personal lo lleven, lo imitan, está totalmente permitido. Yo creo, a manera de no extenderme demasiado, que también se ejerce ¿cómo se pudiera decir? Un piso parejo, ¿no? Porque tenemos 3 poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Algunos partidos políticos ejercían esa fuerza política a través del Poder Judicial. Ahora va a ser democrático, a través de un ejercicio va a ser abierto, entonces yo creo que esto va también a dar pie a que no exista esta especie de fuerza política a través del Poder Judicial. Entonces es una buena noticia para la sociedad nacional en general, este ejercicio democrático, amigo. Es cuanto. Muy bien, licenciado Flores, su opinión, por favor. Mi opinión es de que, en primer lugar, en la manera que se está haciendo, para mí es errónea. Si bien es cierto que es por primera vez, más bien la segunda vez, a elegir los tribunales federales, si bien es cierto que ya se hizo en el periodo de Juárez, pero en el periodo de Juárez no eran más allá de 20, que hoy tenemos 800. Para poderlos ver y distinguir a cada uno de ellos, pues es difícil. Además, dentro de las circunstancias que establecen, los limitaron mucho a la interacción con el pueblo, para poder saber sus contiendas. Y es como, por ejemplo, nosotros que somos abogados, ¿cuáles pueden ser las protestas de los ministros, de los magistrados y de los jueces? Imponer la ley, imparcial. No tenemos otra cosa más que es eso. Ahora, con esta, estamos rompiendo el esquema de la división de poderes, porque volvemos que aunque había división de poderes, la Secretaría de Gobernación era la que tenía las manos atadas a todos, y continuaban. Las decisiones podían ser revocadas o cambiadas a través de la Secretaría de Gobernación. Un INE que se ve limitado, un INE que va a tomar las decisiones, porque si hablamos de democracia, pues son ellos los que van a contar los votos. No va a haber nadie más que la votación de ellos. Ellos van a salir en la tómbola de que quién ganó, quién perdió. Y eso, la incertidumbre para el pueblo va a quedar, y sobre todo para los candidatos. Sí es cierto, hay necesidad, pero no todos los que están en la Suprema Corte de Justicia, ni los magistrados, ni los jueces, son corruptos. Hay gente valiosa, muy valiosa, que desgraciadamente ellos tuvieron que alinearse a algún partido político, alguna recomendación para llegar, es cierto,
pero por el vicio de la estructura de la misma Poder Judicial. ¿Que se va a renovar el Poder Judicial? No, no se va a renovar, simplemente se va a actualizar con nuevos jueces y magistrados, porque si se renovara tendríamos que crear nuevas figuras. Está el de Consejo Disciplinario, pero es parte de lo que nosotros conocíamos como Consejo de la Adjudicatura, que era quien revisaba y supervisaba a todos y cada uno de los jueces. Es cuanto. Muy bien, doctor Adrián Rangel, tu opinión. Bueno, mi querido Armando y queridos amigos todos, mi opinión muy particular es que con esta reforma y con este nuevo formato de elegir jueces, magistrados y ministros, se está cambiando esa percepción que se tenía del Poder Judicial, que era un poder corrupto, que era un poder que estaba hecho a modo. Bueno, con esto podemos cambiar esa percepción de la sociedad. No quiere decir, como dice el licenciado Flores, que se va a cambiar. Vamos a cambiar la percepción nada más de la sociedad, porque ahora van a estar elegidos precisamente por el pueblo. Sin embargo, lo que sí me queda a mí también con esa pequeña duda es la votación. Hay estimaciones de que la votación puede ser entre un 8 y un 12%, entre el cúmulo de invitados que hemos tenido, tanto candidatos a magistrados, a ministros y a jueces que hemos tenido nosotros. Hay algunos que son muy optimistas y dicen que esperan hasta un 25 o un 30%. Hay alguien que me dijo, yo quisiera que fuera el 100%, pues sí, todos quisiéramos que fuera el 100%, pero si en una elección como la del año pasado llegamos a casi al 60%, ni siquiera llegamos al 60%, pero sí arribita del 50%, entonces creo que se está democratizando el país, se está teniendo más conciencia, pero nos hace falta mucho. Y ahora, como esto es algo nuevo, pues necesitamos más información, necesitamos ser más puntuales con los ciudadanos y que sepan de qué se trata. Y otra, hay una parte que a mí, digo, por algo se empieza, pero creo que esta reforma le faltó un poquito más. Hay países donde se eligen jueces, pero también se eligen los fiscales, y ahí creo que nos está haciendo falta eso, que en esta reforma se debería de hacer, o como este primer paso que se está dando de elección, más adelante seguir caminando sobre ese rumbo, y también que los fiscales sean elegidos por el pueblo. Esa es mi humilde opinión. Perfecto. En la semana, señores, hubo una encuesta un poco dramática, o pues sí, una encuesta de Consulta Mitofsky. Yo lo veo alarmante porque Consulta Mitofsky afirma que el porcentaje de participación para esta elección de ministros, jueces y magistrados únicamente sería del 2.5%. ¿Qué opinan ustedes de eso, maestro Berumen? Bueno, en principio quiero decir que con relación a esa percepción en base a esta consulta de que puede ser mínima, es una situación que verdaderamente nos va a llevar a un proceso que puede ser perfectible. Es más, todos los procesos son perfectibles. Este proceso tendrá que hacer que se mejore sustantivamente en base a la experiencia que podamos tener en esta elección, de tal suerte que tenemos que ser optimistas en el sentido de que puede llegar a tener una mayor difusión, pero que pues esto va a tener y va a requerir de tiempo. Para mí lo más importante es que estamos entrando a hacer realidad que la democracia tenga sentido en los tres órdenes de gobierno, en el legislativo por supuesto, en el ejecutivo sin duda, pero nos faltaba el poder judicial. Entonces ahora, al democratizarse el poder judicial, bueno, esperemos que sea para bien. Perfecto, muchas gracias, maestro. Pues aquí se incorpora con nosotros
el maestro Archibald Davison Villagómez, catedrático de la Universidad de Guadalajara en la carrera de Ciencias Políticas, además de analista político. Bienvenido, maestro, un gusto. Muchas gracias, al contrario, una disculpa por la incorporación un poquito tardía, pero con mucho gusto. Pero lo importante es que ya llegó. Muchas gracias, muchas gracias. Osvaldo, sigamos con el tema. Bien, efectivamente pinta un panorama de una votación baja, y mencionaba con anterioridad aquí en el panel que hay muchas limitaciones, ¿no? Las propias entrevistas tienen que ser no cobradas, tienen que ser mediante una invitación. Muchos mismos candidatos, decía un amigo, oye, yo me acerqué con un candidato y le dije que lo quería ayudar, y me dice, no, de esta manera no, porque me perjudicas, no, de esta manera tampoco. Entonces dice mi amigo, oye, pues le dije, a ver, ya me dijiste el cómo no, ahora dime el cómo sí, porque pues de alguna manera hay afinidad contigo. Mencionaba el maestro aquí presente que hay buenos perfiles, y sí, hay algunas candidatas y algunos candidatos que tienen buena currícula académica, buena currícula laboral, que no son señalados por corrupción, por abuso de autoridad o nepotismo. Entonces, de alguna manera, pues ya tienen margen y la calidad para poder ser elegidos y votados. Pero desgraciadamente hay muchos límites, ¿no? Y decimos, ya estamos a 2 semanas de que se lleve a cabo este proceso, con muchas limitaciones, pero también a la vez faltó información por parte de la autoridad electoral. Digo, yo me entrevisté con algunos vocales ejecutivos. Hay una página, es la página oficial del INE, en donde viene 3 ventanas, ¿no? De Conóceles, de Practica tu voto y de Ubica tu casilla. Las 3 son muy geniales porque puedes ir practicando el voto, puedes ir viendo, en Conóceles vienen los 855 candidatos, vienen cómo están divididos los distritos judiciales, porque en una elección ordinaria tenemos 20 distritos aquí en Jalisco, ahora van a ser 4 distritos judiciales. Entonces, para saber qué abarca cada distrito, de dónde va a ser cada candidato, porque ya ha sucedido que ciertas personas sienten afinidad con una candidata, sí, pero pues no es de tu distrito, o sea, no hay mayor efecto. Entonces, la información es veraz y es de mayor importancia, tener una buena información, estar bien identificados con lo que es el proceso. Están cerrando, ya últimamente veo en las redes sociales, en su mayoría, información más completa. Espero que probablemente por la premura del tiempo no se refleje tanto, pero sí subió un 1 o un 2% la calidad de información para los votantes, para que de veras se lleve a cabo un ejercicio con mayor afluencia, ¿verdad? Pero sí, muy limitado el proceso en general. Creo que están los mejores porque hubo varios procesos en los que varios fueron filtros, en el que algunos ya no pasaron el primero o el segundo filtro. Entonces, hoy por hoy están los mejores perfiles para ser electos. Entonces, no nos resta más que esperar la fecha y ver el resultado real. Yo me inclino más por un 7, un 8%, la verdad, esa es la realidad. En algunos estados va a haber variantes, porque en algunos se van a repartir 9 boletas, en el caso de Jalisco única y exclusivamente 6, ¿verdad? Ahorita no está el proceso local. Entonces, también eso va a marcar una diferencia. Vamos, es cuanto, amigo, gracias. Muchas gracias. Maestro Archi, su opinión con relación a los bajos porcentajes que pues han salido en los medios de participación para la elección. Híjole, la verdad es, perdón. Al igual que le preguntas, ¿tú qué opinas de la elección judicial? Del proceso. Y luego ya continúas, porque así vamos en la segunda pregunta. Ok, perdón. En el caso de mi opinión sobre el proceso electoral, yo creo que es muy bien intencionado. O sea, cuando hablamos de democracia, hablamos como que de el espíritu que toda la sociedad quisiera que se impusiera, y que nosotros como sociedad fuéramos voces participativas. De repente hablamos de la democracia participativa y la entendemos media rara, ¿no?, en México, pero es una buena intención convertida en un galimatías para mi gusto. ¿Sí? Difícil de entender. Aquí hay muchos profesionales de la comunicación, de la política, del derecho, etcétera, y nosotros medianamente entendemos qué está sucediendo.
en el entorno popular no hay absolutamente ningún entendimiento, ¿sí? Yo creo que es una buena intención porque el principio de la democracia y la aplicación de la democracia, por supuesto, es la mayor aspiración que tenemos todos los demócratas, pero la forma en la que la estamos aplicando, sobre todo en la elección de magistrados, de jueces, etcétera, pues es un poquito compleja. Yo creo que más del 99% de los ciudadanos no tienen la menor idea de qué va a ir a votar y a quién va a escoger, y no conoce absolutamente, pues si acaso habrá oído mencionar por ahí el nombre de alguno de las que van a aparecer en las listas, y por él va a votar porque es el único que conoce, ¿sí? Yo creo que es un buen ejercicio. La segunda pregunta era la estimación del bajo porcentaje de participación de la ciudadanía. Mire, he de confesar que yo fui insaculado para participar en una casilla. Me visitaron a mi casa, soy del mes de mayo y mi apellido empieza con D, entonces salí insaculado, me visitaron del INE para hacerme la invitación, acepté a participar, me pasaron una hojita, no me comentaron más que 3 cosas. En la hojita tenía yo que firmar que recibí la capacitación y a la fecha no la he recibido. Me dijeron, le dije, bueno, pero ¿cuál va a ser mi función? Eso lo va a determinar el INE en su momento, pero cualquier cargo que le toque, pues usted acomodará gente en las filas, etcétera, y voy a ser cuando menos escrutador. No, ahora no vamos a escrutar, vamos a meter todos a la bolsa y se van al consejo. Oiga, maestro, ¿y si habrá filas? Bueno, sí, a lo mejor no va a haber mucha chamba, pero finalmente regresaron, no les quise firmar la parte que decía que ya recibí la capacitación porque no la había recibido, me dieron una plática, como a la semana regresó otra persona, oiga, a ratificarle, dije, sí, con todo gusto ahí estoy. Dice, pero ¿por qué no firmó la capacitación? Porque no la he recibido. Pues ¿cómo le firmo que recibí capacitación si no me han hecho el favor de dármela? Yo estoy más que pues, no han regresado y esto es dentro de 15 días, entonces no tengo la menor idea de qué va a pasar, si se voy a hacer o no voy a hacer y cuál sería mi función. Pero me llamó mucho la atención el hecho de que cuando pregunté, oye, ¿y el conteo cómo lo...? No, esos nomás los van a meter a la bolsita y se los llevan. Entonces ya los ciudadanos no vamos a contar los votos. No. Espero que eso ya haya cambiado, porque si no, bueno, de entrada rompemos un principio, ¿no? Soy juez, parte organizador y todo el proceso. A mi gusto es un muy buen intento, con muy poco eco, porque hay absoluta desconocimiento. Yo siento que es un salto de fe de la gente que, pues de alguna manera vemos algunas cosas positivas del movimiento de la Cuarta Transformación, aunque veamos algunas otras negativas, vemos algunas positivas y decimos, pues vamos a este salto de fe, pero vamos a jugar a la rueda de la fortuna a ver en cuál cae, porque yo conozco un solo de los candidatos y espero que sea de mi zona, ¿no? Porque de ahí más no conozco a ninguno, salvo por referencias periodísticas y de repente los escucho ahí en redes sociales que llega o que porque es compañero o conocido del área en donde trabajo, pero yo siento que, no sé por qué me acordó de la Revolución Francesa y así como que los juicios populares, ¿no? Me hizo esa, no porque haya vivido la Revolución Francesa, por supuesto, pero esta elección popular yo creo que es un grave riesgo a mi juicio, ¿sí? Es una muy buena intención, pero es un muy grave riesgo. Una muy buena intención porque no es malo que democraticemos las cosas. El proceso es el que a lo mejor envició este asunto y ya nos pone en un alto riesgo. Yo, insisto, escucho a uno de los medios de comunicación o la información que uno lee, pues que hay candidatos que resultan hasta vinculados con el crimen organizado, a corrientes religiosas, etcétera, etcétera, no vinculados sino como abogados de algunos delincuentes, que no necesariamente eso lo satanizan, pues es su trabajo, pero de alguna manera no hubo un filtro adecuado, no hubo una insaculación, por decirlo de alguna manera, en base a las capacidades, ¿no? Ahí se ha construido muchos mitos, muchas cosas alrededor de esto, pero en lo que yo encuentro, incluso entre mis estudiantes de ciencias políticas, una absoluta apatía porque no tienen ni idea de qué está pasando.
Muchas gracias, maestro. Licenciado Flores, su opinión. Bueno, yo creo que la verdad vamos a una decadencia bastante fuerte, porque esto va a desmotivar las próximas elecciones, porque simple y sencillamente se va a imaginar que en la próxima elección va a ser igual que esta del Poder Judicial, donde no va a haber democracia, porque esa es la verdad, no va a haber democracia, porque el mismo gobierno, como en los años 70 en gobernación, se decía quién ganaba, quién perdía, y aquí al igual el INE va a asumir la responsabilidad del conteo de los votos. Parece ser que ni va a publicar casillas como debería de hacerse, cuántas votaciones sacaron a un lado, cuántas sacaron a otro, no lo van a hacer. Entonces desde ahí yo pienso que está mal. En segundo lugar, como ya les comentaba, un sinnúmero de personas, sinnúmero de gente, para poder conocer a todas y cada una de ellas. Nomás imagínense lo que duraría una persona al llegar a la casilla y que no haya buscado, ni haya buscado la información correspondiente y empezar a leer todos los nombres para ver si se encuentra un amigo. Porque no va a ser de otra cosa más que ver si hay un amigo o un conocido. Lo que se tardaría esa persona para votar. Porque yo estoy casi seguro que van a llegar, vótale y haz un número y vámonos para afuera. Aunque sean poquitos los que estén allí afuera esperando, pero va a ser de esa manera. Entonces, en cierta manera, la corrupción a veces no es ni la compra ni la venta, sino las acciones de la acción que se va a realizar y en la manera que se hace. Y esto a mí me da un resultado de que efectivamente vi la encuesta Mitofsky y sí, no va más allá del 3%, real, porque hay otra cosa, hay dependencias y hay departamentos donde a sus agremiados, a sus empleados, los están invitando a que vayan y voten. Si eso va a poder incrementar un poquito la votación, pero no porque ellos quieran. Y de esas gentes que van a ir a votar, muchos van a decir, quieren que vaya a votar, porque les van a exigir la credencial ya marcada, sellada. Y dicen, pues, jugar como antes, a la cruz, y eso va a ser el resultado. Y yo sí le doy un 3%, no más. Ok, muy bien, doctor Adrián. Mira, en la parte del porcentaje de la votación, más que otra cosa, yo creo que lo que está influyendo mucho en que la votación pueda ser baja es la falta de publicidad. Es decir, el instituto le falló esa parte, primero, de estar informándole a la población. En segundo, acotar tanto a los candidatos. O sea, cuando tú dejas a un candidato acotado en la publicidad, pues entonces tú mismo estás propiciando que haya menor votación. Entonces fueron acotados porque no pueden traer una playera con su nombre, no pueden traer una cachucha, no pueden traer una barda pintada, no pueden tener un espectacular, no pueden tener una barda. Entonces eso genera desinformación. Por lo tanto, seguramente la votación va a ser muy baja. Por otro lado, a lo que decía el licenciado Flores, de cuánto tiempo vamos a tardar en votar, hicimos el otro día un pequeño ejercicio y agarré y vi la boleta que me correspondía a mí y leí los candidatos, no recuerdo si era la de magistrados, creo que sí. Y bueno, yo he entrevistado casi uno diario, ¿no? Ya sea un juez, o me ha tocado ministro, candidato a ministro y a magistrados varios. Entonces agarré la boleta y empecé a leer 1, 2, 3, y cuando terminé de leerla dije, no me brincó ningún nombre, dije, a ver, otra vez, y la volví a leer y tampoco me brincaba ningún nombre, y como en la tercera dije, sí, a esta ya la entrevisté. O sea, si yo que los he entrevistado diario y que uno diario y que conozco los nombres o los he escuchado, no supe por quién, entonces difícilmente voy a llegar a decir en la boleta, pues voy a votar por este. Yo creo que sí hay que llevar un listado propio, entrar, como bien decía Osvaldo, a la página del INE, checar los perfiles, hacer mi ejercicio de votación para poder tener una lista y decir, voy a votar por este, porque al final de cuentas en la boleta hay del lado izquierdo mujeres y del lado derecho hombres, entonces tengo que votar por mujeres y por hombres de entrada, y luego de repente a diferentes cargos. O sea, si no estoy preparado puedo durar hasta media hora para ejercer mi voto, y bueno, y por tanta gente
lo ideal sería poco a poco. Sin embargo, yo insisto en que sí le faltó al instituto, les faltó a las autoridades abrir la publicidad. Con esta parte de una votación tan pequeña, cualquiera puede ganar. ¿Quién puede tener la facilidad de ganar? Aquellos que hayan participado en las movilizaciones de alguna campaña política. Ellos seguramente van a saber cómo hacerle, porque al final de cuentas, todo lo que hagan, ahorita servía para que la gente vaya a votar, pero para ganar el día de la elección, va a ganar el que sepa movilizar a las personas a que voten por ellos. Esa es mi opinión. Así es, lamentablemente pues ninguno es político, todos tienen perfil jurídico o académico y creo que pues las tablas políticas les van a faltar para ese día. Es mi punto de vista muy personal. La siguiente pregunta sería, efectivamente faltó publicidad, efectivamente los candidatos salen a la calle sin recursos y sin identificarse quiénes son. Maestro Berumen, ¿qué opina de esto? ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, eso de que salen a la calle es muy eufemísticamente hablando, porque yo no he visto a ningún candidato, ni a juez, ni a ministro, ni que anden haciendo campaña casa por casa. Yo más bien creo que va a ser quienes van a tener posibilidad de que sus amigos movilicen a sus conocidos y que puedan en un momento dado llevar a la gente, de tal suerte que pues va a ser un proceso pues muy complejo el que pueda haber una movilización como si fuera una elección constitucional tradicional para elegir diputados, senadores o presidente de la República. Entonces hay cuatro distritos judiciales, de los cuales el 3 y el 4 distrito judicial pues tiene cada uno 5 distritos que corresponden a lo electoral. Por ejemplo, el distrito 3 y 4 corresponde todo el área metropolitana y alguna parte de lo correspondiente a Tlajomulco y algunos municipios aledaños, de tal manera que también va a ser muy complejo que sepan dónde van a estar ubicadas las casillas, porque faltan escasos 12 días y bueno, pues dónde está el ordenamiento y ubicación de casillas, los que van a ser responsables del proceso. Si aquí tenemos una muestra palpable de que no ha habido ese interés de capacitar, pues entonces ¿cómo va a estar? Va a ser una elección muy complicada, pero también muy cuestionada. Muchas gracias, maestro. Osvaldo. Bien, mira, yo sí he visto algunos contados, pero aún así está complicado el asunto. Mencionaba el maestro Gavino del distrito 3 y el 4. El 1 son 85 municipios los que tienen que recorrer. Imagínate, 85 municipios, pero deja de eso, hay otra elección en donde vamos a elegir magistrado en el tema electoral, y ese es toda la primera circunscripción, 8 estados. Entonces probablemente vaya a la capital de cada uno de esos estados, pero difícilmente vas a acudir a varios municipios. Efectivamente vas a tener que meter a tus operadores, a tus amigos que ya tienen cierta trascendencia, cierta experiencia política, cierto voto duro, que son los que pudieran dar un resultado. Y aún así se ve complicado porque hablábamos de juezas, jueces, magistrados, ministros, ministras. En el tema de jueces está complicado porque te dan un número y un color. Jueces en materia civil, materia penal y del trabajo, todos la boleta es amarilla.
Dice una persona, oye, a mí vino y me visitó uno, pero ya me metí y no lo encuentro. Ah, no, mira, no lo encuentras porque lo estás buscando en la materia civil o en la materia penal, si es la planilla y si es para juez, pero él es en esta materia. ¿Qué guía lleva? Y mucha gente no lo logra observar o percatar. Bueno, van a ser boletas amarillas, pero según la materia, el recuadro va pintado de cierto color, moradito, azul, rosita. Entonces, son informes muy complejos, que la verdad es demasiado, sí es demasiado para alguien que es su primera elección judicial, entonces sí es demasiado, va junto con pegado, ¿no? El limitarlos en tiempo y forma, el limitarlos en los medios de comunicación, en la publicidad, entonces yo pienso que va a ser en toda la extensión de la palabra un acontecimiento especial, no nomás histórico, especial, por todas las complicaciones y temas que ahí se invierten. Pero bueno, sí, yo creo que hay una tarea importante, a Jalisco le sirve en particular porque el proceso local no se está llevando ahorita, se va a llevar creo que para el 27, ojalá que les deje una experiencia y corrijan muchos detalles, muchas ausencias que estamos viendo aquí nuestros compañeros y un servidor, porque sí es de vital importancia que se observen esos detalles, pero más que se observen, que se corrijan. Es cuanto, amigo, gracias. Totalmente de acuerdo. Es una elección pues que se va a generar un parteaguas en la democracia en México. Esperemos que les vaya bien, pero se ve muy oscuro el panorama, ¿verdad, maestro Davison? La verdad se ve muy complejo. Mira, yo siempre he sido partidario de creer que en una enorme paradoja de la información y de la comunicación. Hace algunos años, quienes rebasamos los 60, que somos muy pocos aquí por supuesto, teníamos mucha información de pocas cosas, no nos bombardeaban con una gran cantidad de información y conocíamos mucho de pocas cosas. Hoy no conocemos nada de muchas cosas, de un montón de cosas. No necesariamente una publicidad, una difusión en los entornos socioeducativos de nuestra comunidad repercute de la misma manera. Al contrario, a veces la sobreabundante saturación de información, sobre todo cuando no hay filtros de veracidad, etcétera, etcétera, lo que genera es una gran confusión y una desinformación aún mayor, ¿sí? Entonces, yo la verdad creo que si vamos a tener 300 o 50 en la boleta o 100, si los 100 hubieran hecho publicidad, de todos modos no sabremos por quién debemos votar. ¿Por qué? Porque es demasiada información. Digo, yo creo que estamos viviendo una época que nos describe muy bien, o que es ejemplificada por una frase. En este mundo, en nuestro país, pues hay 3 tipos de personas: los que hacen que las cosas pasen, los que ven cómo pasan las cosas y los que preguntan qué pasó. Yo creo que nosotros estamos en esa fase, ¿no? Después del primero vamos a preguntar ¿qué pasó? Porque no tenemos la menor idea de qué va a suceder, cómo va a suceder y cuáles serán los resultados. Pero finalmente los resultados pues van a ser válidos. Y entonces viviremos en el qué pasó, cuando menos algunos años, hasta que no haya un reajuste en esta historia. Yo creo que Cantinflas nos definía muy bien, ¿no? Cantinflas decía que el mexicano aguanta y aguanta hasta que grita basta, y después aguanta, ¿sí? Y estamos en esa fase, ¿no? Gritamos basta, mucha parte de la sociedad buscando cambios, buscando alternativas, y luego volvemos a aguantar, seguimos en lo mismo. Todo cambia para seguir igual, desgraciadamente. Muchas gracias, maestro. Adelante, licenciado Flores, con su opinión. Me hiciste acordar de que hay un dicho de la revolución, que el mexicano aguanta hasta que ya no aguanta el hambre. Cuando ya no aguanta el hambre es cuando empieza. Y también me hiciste recordar, como las campañas anteriores, que no votes por el partido, vota por la persona. Y eso se publicitó en las elecciones pasadas. Pero sí, eran 5 partidos, pues eran 5 individuos y era fácil poder detectarlos o mirar hacia dónde voy. Hoy, y si no votaba por él, pues votaba por el partido. Hoy no hay partidos.
Hay muchos que les preguntaron, y eso me da tristeza, que le preguntaron a una candidata a ministra, muy conocida, no voy a dar los nombres, ¿y usted de qué partido es? Y por ahí contestó, de ninguno, soy independiente. Y le contesta otra muchacha, es que yo pensé que usted era el Partido de México. O sea, sencillo, pero qué fondo de contestación, o sea, para poderlo hacer. Y dentro de esto, efectivamente, México no está preparado para eso. Vamos caminando, ahora sí como lo hacíamos en tiempos de los 60, 70. Voy a construir mi casa, ¿sí? Ya tengo lote, ok. Ya tenemos vieja cocina y cuarto, y baño. Llegó un niño, hay que hacer un cuarto aquí. Ya llegó una niña, hay que hacer el cuarto allá. Y cuando empezaron el Infonavit, que eran de dos, era el del esposo y el de los hijos. Hacía una niña y el niño iba a la sala a dormir. Y aquí estamos en lo mismo. ¿Cuál va a ser el resultado? Simplemente el que ellos quieran, el que ellos vean y cómo se manejan. Hay una desgracia porque efectivamente yo también he entrevistado varios y en dos de ellos le pregunté, le dije, habla lo que tú quieras hablar. No, pero usted pregúnteme. Para esto empezaron los Twitter, no te ha contestado nada, hasta se equivocó, o sea, etcétera, etcétera. Y pues no es nuestro papel dañarlos, ¿no? Le dije, habla lo que tú quieras y como tú quieras. Al final de cuentas, se fueron muy contentos, creo que me fue bien, y que eso es lo que van a decir ahora en la elección, terminada la elección, creo que gané, porque nadie me va a poder decir que ganó hasta que el INE lo determine. Y vamos hacia allá más, donde va a haber elecciones de municipios, de diputados, pues va a ser el caos, porque ahí sí, las circunstancias de los candidatos va a decir, concrétense a mí, lo judicial, déjenlo. Además, y siendo honestos, ¿hacia dónde vamos caminando? ¿Realmente es una democracia? ¿Realmente confirmamos la división de poderes? ¿O vamos precisamente al autoritarismo para poderlo establecer? No es malo si se aplicara, si se hubiera hecho una verdadera elección en cuanto a los filtros. ¿Cuánto pudieran ser? Para mí me gusta que 5 candidatos para la Suprema Corte, hombres y mujeres. Cuestiones así, pero no 10, 15, 20, pues no, eso con la intención de perderlos. Y les voy a confesar también algo, Entrevisté por ahí una de las muy allegadas a la ministra de la Corte y me dice, ya todo está, punto, mis respetos. Entonces, ¿qué me dio a entender? Que es una elección del simulacro, simple y sencillamente. El resultado está dado. Ellos ya saben. Como aquella vieja anécdota, que le llegan a un señor y le dicen, señor, acaban de asesinar a fulana tal, ya son las 6. Eso es cuánto. Gracias. Adrián, tu opinión, por favor. Armando, preguntaba sobre ese acotamiento a los candidatos y sobre todo que estaban trabajando sin recursos. Bueno, están trabajando con recursos propios, pero con recursos, ¿sí? O sea, eso sí es interesante, muy interesante, porque así deberían de ser todas las elecciones, sin recursos del pueblo, o sea, que cada quien le aporte, y además fiscalizados, o sea, porque fiscalizados sí van a estar, y lo están. Ahora, algo curioso es que ellos nunca han sido candidatos. Entonces ahora los obligas a hacer algo que nunca en su vida lo habían pensado. Y por ahí decía Archie que a lo mejor nosotros no tenemos mucha información y no sabemos más o menos de qué se trata esto. Creo que ni los propios candidatos lo saben. Porque de los que he entrevistado, de repente propuestas y bandean de un lado para otro. Me dice uno, es que no puedo prometer justicia porque para eso me pagan. Entonces, sí, es algo complicado, pero bueno, finalmente creo que, como bien decía Archie, es un buen ejercicio y todos tenemos que estar en pie y al orden para tener, sobre todo para intentar tener un México mejor. Muchas gracias, Adrián. Tan cierto es lo que comentas que aquí en una entrevista a dos, una candidata a magistrada y una candidata a juez, yo les hice la misma pregunta y no supieron contestarla. ¿Qué pregunta les hice?
les hice la pregunta de qué iba a suceder hipotéticamente si resultaba un empate. ¿Alguien lo sabe de ustedes? Es que, como lo dicen, no preguntes cosas imposibles, no va a haber empates. No, claro que no, no va a haber empates. El INE lo va a determinar. Así es. Somos serios, ¿eh? Sí, Muy sí. bien, muy bien. La siguiente pregunta sería, ¿ustedes sugieren que exista una segunda vuelta como en Estados Unidos para poder filtrar aún más a esos posibles candidatos al Poder Judicial? Maestro Berumen. Bueno, como va a ser la primera experiencia que vamos a tener, sería muy aventurado de mi parte decir que haya una segunda vuelta. Primero hay que ver cómo nos va en esta, para ver si logramos afianzar esa idea de que el ciudadano se convierta en un gran elector. Es decir, que sepa efectivamente a quién está votando, qué características lo mueven para votar por tal o cual candidato, de tal manera que el estar hablando ahorita de escenarios posibles para una segunda vuelta, yo creo que siempre tenemos que ir viendo cómo perfeccionamos o mejoramos las condiciones que se estén dando en las cuestiones que actualmente estamos viviendo. Por ejemplo, de los 9 candidatos a ministros que están ya presentados, hay de esos 9, 6 que son muy mediáticos, de tal manera que el que tenga más capacidad de poder penetrar en las redes sociales, en las plataformas que hoy día son las que rigen más que la televisión convencional, entonces quiere decir que van a ser los candidatos más votados quienes hayan tenido mayor capacidad de penetración en la base social que accede a esas redes sociales. Entonces, yo por ejemplo de esos 9, tengo muy identificados a 3 que son muy mediáticos. Uno que es candidato a ministro, que es hijo de un prominente general de división que fue de alguna manera el que puso en el escenario su nombre y su grado, a tal grado de que fue sentenciado, que después fue absuelto, bueno, pero el hijo de ese general es muy mediático y es el que encabeza el listado. Y la otra candidata a ministra, pues es actualmente ministra y también es muy mediática, y en el listado de mujeres es la que encabeza precisamente ese orden en el que va supuestamente, y como decimos en el rancho, en caballo de hacienda, o que van en caballo de hacienda. Entonces, el que sea más mediático es el que va a ganar. Muchas gracias, maestro. Osvaldo, tu opinión. Mira, este proceso tiene de todo menos inocencia. Y yo creo que si bien es cierto, los medios ignoramos algunos temas y los propios candidatos, quien llevó a cabo esta reforma sí sabe lo que está haciendo y sí sabe los resultados. O sea, y con toda la intención del mundo se realizó, ¿no? Decía un viejo conocido de todos, la política no es para el que le gusta, es para el que la entiende. Y muchos, me gusta, decía un cuate, es que me encanta la música, pues escúchala, cabrón, porque cantas bien feo. Entonces hay que saber qué parte de las cosas son las que hay que elegir, y yo creo que este proceso ya trae
lineamientos, ya trae dirección, no en todos los casos, pero es obvio que sí, es obvio. Entonces, pero pues, al final de cuentas llena los requisitos de la democracia, del ejercicio, de qué sé yo. Entonces, sí, efectivamente hay muchas carencias, lo manifesté hace un rato, ojalá que sirva para el proceso local, que se observen todas estas ausencias en situaciones de logística, en condiciones de comunicación, de información a la ciudadanía, porque al final de cuentas se tiene que llevar a cabo. Gracias, amigo. Muchas gracias, maestro. Yo creo que hay una enorme dicotomía. Venía yo escuchando la radio, tengo esa mala costumbre, y escuché un candidato a juez de circuito de distrito en la Ciudad de México, y le preguntaba a la conductora, dice, ¿y usted qué propone? Pues yo creo que todos debemos acercarnos al pueblo para entender lo que es justicia. A ver, yo creo que hay una dicotomía ahí medio especial. No necesariamente la justicia y la legalidad son lo mismo, de entrada. ¿Sí? No necesariamente lo legal es justo o lo justo es legal. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer un juez, un magistrado, un juez de circuito, de distrito? ¿Qué va a hacer? ¿Aplicar la legalidad o la justicia? Cuando se encuentra en esta dicotomía, en esta paradoja, ¿no? De hacia dónde voy. ¿Sí? Para mí eso es lo primero. Yo entiendo este asunto como un enorme salto de fe, confiados en que afortunadamente casi todos los movimientos que avanzan hacia adelante también tienen reversa, ¿sí? Y nos va a servir de una enorme experiencia lo que vaya a suceder a futuro. También entiendo que los movimientos políticos o las corrientes ideológicas son cíclicas, van y vienen y se transforman y cambian, ¿no? Y lo que hoy, estos grandes cambios que está haciendo la cuarta transformación, pues a lo mejor tendrán reversa si no dentro de 5 años, a lo mejor dentro de 11 o 75 o 75, ¿sí? Pero no creo, digo, en mi expectativa, no sé, veo un poquito la analogía con Madero, en donde más que una revolución, pues hubo un golpe de Estado y luego una evolución, no una revolución, porque las revoluciones normalmente son ciclos de 360 grados para quedar donde mismo, ¿sí? Las evoluciones son las transformaciones y aprendemos sobre los errores, ¿no? Esto puede ser un enorme error, pero también el principio de un enorme acierto. Habría que medirlo. Pero lo primero que tenemos que hacer, y me va a perdonar los que nos ven, es documentarnos, es informarnos, es estar interesados por qué sucede en nuestro país. Y desgraciadamente la inmensa mayoría de los mexicanos nos importa una pura y dos con sal lo que está pasando, y normalmente formamos íconos, mitos, etcétera, en los que creemos un tiempo y después cuando nos pega en el bolsillo o cuando nos pega en nuestro entorno los cambiamos, ¿sí? Jugando, dicen que los jefes administran tiempos y recursos y los líderes esperanzas, sueños, frustraciones, anhelos, etcétera. Por eso el liderazgo de López Obrador en su momento, ¿sí? Porque administró estas esperanzas de cambio. Pero también es cíclico. Entonces yo espero aprender muchísimo de lo que va a suceder, que la ciudadanía aprenda lo que va a suceder, viva lo que va a suceder. Si es en el 4%, qué bueno, ya la libramos. Yo coincido con usted, se me hace mucho, hasta un 3%, la verdad. Mientras no sea una refundación, yo creo que todo está bien, maestro. Bueno, es que tú ya saliste electo juez, yo soy un delincuente. ¿Cómo vas a dictar mi sentencia si yo te ayudé? Que esos son los reclamos, ¿sí? O sea, y votaste por él además. Así es, pues. ¿Dónde va a estar? Al político, desde luego, por eso van, ¿verdad? ¿Qué me vas a dar? ¿Dónde me vas a acomodar? Con el juez, con el magistrado, ministro, ¿será lo mismo? ¿Quién sabe? Pero es parte de... Yo pienso que este ejercicio sí nos va a dejar un aprendizaje, pero más que un aprendizaje es una retractación de los hechos que ya venimos viendo. Lejos de avanzar, sí pienso que vamos a atrasar. Pero vamos a retrasar por la falta de información, por la
falta de legitimidad precisamente de lo que se está jugando. Con la ley no se juega al volado, con la ley no se juega la pirinola. En la pirinola puede salir, toma todo como ellos pretenden hacer. Pero acuérdense que también en la pirinola es, me tocan dos, te tocan dos. Y además, ¿qué le interesa al gobierno federal? Y es muy claro, vean ustedes. Los jueces de distrito, ¿sí? Para todos. Ministros y magistrados, yo los tengo. Y esos yo los voy a tener. Jueguenle por donde le jueguen. Entro al juego porque sí es. Pero es parte. Ya yo veo en la situación que se manejan los candidatos a ministro de la Corte, y ya veo más o menos quiénes ya están, porque así se sienten también, y lo dan a conocer en su manera de actuar. Y a los ministros de la Corte, pues es algo que todos quisiéramos llegar a hacer. Los magistrados, igual en la antesala del ministro. Pero la realidad de las cosas es de que va a llegar el tiempo en que nos vamos a arrepentir de haber hecho esto y vamos a querer retroceder a lo que realmente nos conviene. Más vale porque, por ejemplo, con esto se acabó la carrera judicial. Ya no hay necesidad de prepararse judicialmente con el conocimiento para poder llegar a ocupar un cargo. Ya se acabó el concurso donde aquí había que entrar primero por ser actuario, notificador, meritorio, y poder ya llegar a ser secretario y luego juez, y de ahí nos vamos para arriba. Eso se acabó. Entonces la competencia se va a dar en otro campo, si esto se llega a fortalecer. Que lo veo muy difícil, porque el resultado va a hablar y va a decir, se equivocaron, señores, se equivocaron. Pero bueno, esperemos que por el bien de México salga de diferente manera. Y que todos los que estamos aquí nos estemos equivocando y que salga hacia adelante. Adelante, Adrián. Bueno, sobre la parte que comentabas, Armando, yo creo que en esta elección, pues todos los que están participando no tienen, repito, no tienen la idea de lo que es ser un candidato. Entonces, para que exista una segunda vuelta, pues primero hay que ver cómo funciona esta parte, ¿no? Porque entiendo que además con todo lo que pasó en esta reforma de dimes, diretes, quítale tiempo, réstale tiempo, el instituto quedó muy acotado para hacerla en un formato express. Entonces creo que debemos de darle al instituto esa oportunidad, ¿no? De ver cómo funciona esto, que estuvo muy acotado para hacerlo de una mejor forma. Creo que sería básicamente el formato piloto para que en 2027 se vuelva a hacer la elección, porque como bien decía el licenciado Flores, no se está cambiando todo el Poder Judicial. Una parte, la segunda parte se va a cambiar en el 2027, y además en el estado de Jalisco, bueno, también va a ser la cuestión estatal. Entonces, yo creo que más que nada es un formato piloto, que a partir de ahí debemos de tener la conciencia que debemos mejorarlo. La carrera judicial puede no acabarse si los filtros para elegir los candidatos los utilizamos con esa parte, ¿sí? O sea, sí se puede, podemos mejorar, pero queriendo y teniendo la voluntad. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta sería, ¿el proceso ustedes lo ven como una democracia dirigida o lo ven como un proceso abierto? Maestro Belum. Bueno, yo soy de la idea de que toda la democracia es dirigida, no es abierta así para que todo el mundo participe y diga, no, pues todos tienen una directriz. En este proceso, pues evidentemente, como yo lo mencionaba en un principio, pues se va a intentar democratizar el Poder Judicial, pero siempre y cuando tenga una verdadera orientación para que lleguen los que quieren que lleguen a ocupar los diferentes cargos en el Poder Judicial. Hace un momento se mencionaba que también a los fiscales se debería de elegir. ¿Por qué? Pues porque son los primeros en tener el contacto con la ciudadanía,
y son los que ya prácticamente le dan el material para que el señor juez pueda tomar una decisión favorable o desfavorable para el que está en ese proceso. Entonces, recojo también esa impresión de que esta va a ser una magnífica experiencia para corregir los posibles errores que hayamos cometido en este proceso, que tendrá que repetirse en el 2027 y así sucesivamente, para estar en una constante modificación del Poder Judicial electos democráticamente. Muchas gracias, maestro Osvaldo. Pues lo mencionaba al inicio en una participación, yo creo que no es totalmente abierto, ya que hubo filtros, porque los candidatos, todavía había más aspirantes y se quedaron en el camino. Entonces, efectivamente, no es un proceso abierto. Muchas gracias, maestro. Yo tampoco creo que sea un proceso absolutamente abierto, sin embargo, coincido en que es un buen intento de ejercicio democrático, emanado de una raíz muy mala, ¿no? De cómo seleccionaste a estos candidatos. Pero el ejercicio final puede ser positivo, el tiempo no lo va a determinar, pero lo que sí yo vuelvo a insistir, y lo mencionaba el maestro Berumen con mucha tingencia, el problema es que la mayoría de la ciudadanía no entiende que los jueces y magistrados solo aplican la ley, ¿sí? Ellos no aplican justicia. Esa es la parte compleja de esta historia. Entonces, siempre resulta muy fácil para el Poder Ejecutivo, sobre todo para el Poder Ejecutivo, aventarle la culpa al que juzga sin mirar sus propias barbas, ¿no? De todos los errores que cometes en la procuración de justicia. Ahí es donde vienen la gran mayoría de los problemas, en donde los jueces y magistrados tienen que resolver en base a la ley, a los procedimientos, a los respetos de los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, en el 2001 me tocaba conducir un programa de televisión para la Universidad de Guadalajara y hablamos de los derechos humanos, ¿no? Y tuvimos varios investigadores, doctores en el área, etcétera, constitucionalistas, etcétera, etcétera. Y la sensación que había en esa época, ahorita es mucho mayor, creo yo, sin que suene esto a Bukele, por supuesto, era que parecía que las intenciones era proteger al delincuente, no a la víctima, ¿sí? Y entonces cualquier violación al proceso de detención, al proceso de averiguación, etcétera, etcétera, pues termina repercutiendo en la decisión del juez. Y entonces el juez es el culpable de dejar salir a alguien que es un delincuente comprobado, pero que se le violaron sus derechos. No va a pasar nada, creo yo, con el cambio de jueces si no corregimos desde las policías municipales, las fiscalías, etcétera, etcétera. Que a lo mejor vale la pena regresar este control del Ejecutivo de las fiscalías, porque con este pretexto andamos ahí medios vagos, ¿no? El Ejecutivo como que asume o no la responsabilidad, y porque ahora son aparentemente autónomas las fiscalías, pero yo creo que sí es un ejercicio democrático, sí está dirigido y sí es una buena oportunidad para ver qué sucede. Nos pasó, la historia de México es cíclica. Primero peleamos por quitar algo y dentro de algunos años peleamos para que regrese y luego volvemos a pelear para que nos lo vuelvan a quitar y luego volvemos a la relación Iglesia-Estado es el mejor ejemplo de esto. El sistema ejidal es un gran ejemplo de esta historia de cooptar, por ejemplo, la propiedad privada como consecuencia de la revolución y el impulso que tuvo Lázaro Cárdenas en este asunto, y luego las reformas con Salinas de Gortari para devolverles el dominio a los ejidatarios, y dentro de algunos años ya se empieza a rumorar este asunto de volver a hacer estas cuestiones del Estado como el controlador de la propiedad privada, etcétera. Empezamos a jugar con estos esquemas, pero de cada uno aprendemos. Entonces yo creo que este ejercicio democrático es dirigido, pero útil. Muy bien, muchas gracias, maestro.
Licenciado Flores. Mira, hablando en cuestión clara, para que pudiéramos nosotros tener un criterio de democracia, en primer lugar deberían de estar contados los votos frente al público. Y si no es ante el público, ante los mismos representantes de cada uno de los candidatos. No existe esto, ni lo habrá. Entonces, no hay democracia. Muchas gracias, licenciado. Adrián, un comentario. Bueno, de que sea un proceso dirigido o abierto, bien decía hace un momento Gabino, que hay algunos magistrados que son muy mediáticos. Eso ya nos está dando una línea de que es un formato dirigido. Entonces, que es abierto, lo dudo mucho también, de que hay una dirección, sí la hay, pero creo que es un buen camino. Tenemos que buscar mejorar, sobre todo mejorar para nuestra propia gente, para nuestra patria, para nosotros mismos, más que otra cosa. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, doctor Adrián. Comentarios finales, señores, ya para concluir la mesa de análisis. Maestro Berumen. Bueno, yo quiero expresar mi optimismo de que de este proceso pueden resultar muchas cosas positivas que sin duda tendrán que mejorarse, pero que todo lo que veamos negativo no lo repliquemos, no lo estemos de alguna manera tratando de reproducir, sino que hay que hacer este cambio para mejorar. Esta transformación es para que todos los que nos sentimos con un proceso de formación democrática lo sigamos abrazando con ese mismo pundonor, pero también hacerlo extensivo a nuestras gentes cercanas, a nuestra familia, a nuestros hijos, para que haya siempre esa idea de que la democracia es un proceso que tiene que irse afianzando en nuestra sociedad para bien, porque cuando el pueblo participa en todos los procesos transformadores, siempre el que sale ganando es el pueblo de México. Muchas gracias por su participación, maestro Gabino Berumen. Gracias. Bien, a nuestros amigos que nos siguen a través de tu canal, reiterar el agradecimiento. Amigas, amigos, hay que salir a votar. Si se te complica porque son 9 espacios para ministros y coincides con 3, por esos 3, pero vota. Tu voto es pensado, tu voto es consciente. Vete al portal del INE, practica tu voto, ubica tu casilla y conóceles. Y si te da el margen para hacer tu acordeón, para que te acuerdes, te invito a que te acuerdes más del número y el color que del nombre. ¿Por qué? Sí, checa la currícula laboral, la currícula académica, pero apréndete el número y el color, va a ser más práctico. No dejes de ir a votar. Si no coincides con los 9 espacios que te brinda la opción, con 5, pero bien conscientes, bien analizados. Entonces, amigas, amigos, hay que ir a votar. La reforma judicial va. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, Osvaldo Sandoval, por tu participación. Maestro Archi. Pues nada más reiterar lo que ya atinadamente el maestro Gabino y nuestro compañero hizo, invitarlos a participar. Yo añadiría que habrá cuestiones positivas y habrá muchas cuestiones negativas también, y este será un proceso de aprendizaje que desgraciadamente o afortunadamente el tiempo lo va a determinar, nos va a dejar resultados y consecuencias, aún con el 3 o el 4% de la votación, porque hasta donde ubico no hay un mínimo, hasta con el 3 o 4% ya decidimos. Bueno, nos va a dejar esa gran lección, que no participar es dejar que otros decidan por nosotros, participar desinformados es dejar que la suerte decida por nosotros, y participar bien informados es tomar decisiones participativas conscientes sobre lo que queremos de país. Muchas gracias por la invitación. Gracias, maestro Archie Davison. Licenciado Flores. Efectivamente, por ahí una vez regañé a unos alumnos yo como director y me dicen ellos: no, maestro, es que el maestro que nos pusieron es muy penitente. Le digo, algo tuvo que tener de listo para estar ahí.
porque no nomás le dimos por darse, sino él tuvo que hacer para estar ahí. Igual ahorita, los muchachos, muchachas, porque sí les digo, que están jugando, algo tuvieron que hacer, tienen conocimiento de algo para poder estar jugando, porque si fueran ignorantes no estarían ahí. Entonces, yo al igual, sí les pido a todos que vayan y voten, reflexionen su voto. Yo sé que no van a ver y van a poder arreglarse con todos y cada uno para llegar a la información, pero los pocos, 4 o 5 que lo vean, elijan el mejor y sobre él voten y hagan que sus familias salgan con ustedes. Lo más importante en México, que no nos quedemos callados, porque por ahí un amigo decía, México se ha convertido en un país muy exigente, pero muy cobarde a la hora de que pueda tomar una decisión. Y esta es una decisión que podemos tomar todos sin pretextos y sin que nos señalen. Muchas gracias, licenciado José Jesús Flores. Adrián Rangel, para finalizar. Pues igual que mis compañeros, también yo invito a todos nuestros amigos que se encuentran detrás de la cámara y de estos micrófonos, que salgan a votar este 1 de junio, porque más que otra cosa, como decía el maestro Archie, es un ejercicio de enseñanza, o sea, es una enseñanza más que nos sirve para poder tener un mejor México y un México más democrático, así que hay que salir a votar. Muchas gracias a todos por su participación. Aquí la Dirección General y Producción nos hicieron favor de hacernos una entrega de unos reconocimientos que vamos a permitir hacérselos llegar ahorita a través del licenciado Flores. Para allá. De antemano agradecerles a todos ustedes por haber aceptado esta invitación, que verdaderamente es una muestra de lo que queremos hacer con la nación, con nuestros pueblos y con nuestros amigos. José Adrián Rangel, muy merecido y por la participación de cara a la ciudadanía. Muchas gracias, licenciado. De igual manera, mi amigo Archie, todo un maestro de la política, conservador, siempre muy entusiasta. Muchas gracias. Osvaldo Sandoval, de igual manera, muy agradecido por estar aquí con nosotros. Te lo agradezco. Gracias por la invitación. Mi estimado amigo Gabino Berumen, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, maestro. Muy asertivos los comentarios de todos y cada uno de ustedes. Gracias. Mi estimado José Armando Maldonado, muchas felicidades y gracias por haber organizado esta mesa que les va a servir mucho. Y pues le entregamos al licenciado José Jesús Flores también su propio reconocimiento por ser el anfitrión y por brindarnos aquí Televisora Jalisco, que es nuestra casa y la casa de ustedes también. Bienvenidos. Gracias. ¿Nos ponemos en pie todos? Pues despedimos el programa. Muchas gracias por su participación y muchas gracias por todos los que nos están conectados. Saludos a todos. Muchas gracias.